Hola, bienvenidos a Universo Canelo. En este breve vídeo, un interesante objeto de la física, fácil de construir y que se llama disco de Euler o disco de Euler. Fijaros que Euler es un físico, fue un matemático que hizo muchísimas ecuaciones, muchas fórmulas, y hasta hace poco yo desconocía que se pronunciaba Euler. Siempre, hasta en la facultad, y gente, profesores, incluso directores de departamento, lo pronunciaban como Euler, pero ahora me he enterado de que se llama Euler. Este es el disco de Euler. Produce un movimiento muy interesante y os lo voy a explicar. Lo hemos fabricado en casa y funciona bastante bien. Ahora os lo explico todo. Muchas gracias. Y no olvidéis suscribiros, darle a like y darle a la campanita. Hemos conseguido de desguace unos discos duros de portátil, ya que son bastante más pequeños que los discos duros de ordenador, de PC. He pensado que sería mucho mejor hacer un disco de Euler más pequeñito. Como veis, quitamos la tapa y aparecen estos dos. En algunos discos aparecen dos, algunas veces algunos solo tienen uno. Estos discos que son o bien metálicos de aluminio o bien de cristal. Entonces pueden ser un poco frágiles, pero cuando los peguemos, que es lo que estamos haciendo, como veis, hemos añadido una gotita de Loctite, y todos estos discos, hasta un total de 14, los hemos hecho un montón. Los hemos amontonado, pero cuidando que estén todos alineados perfectamente. Para ello lo que he usado es la misma carcasa del disco que tiene el motor del eje, y ahí los he ido pegando para que coincidan todos perfectamente. El disco de Euler tiene que estar muy bien equilibrado. Unas gotitas de Loctite alrededor bastan para que se quede todo sólidamente pegado muy bien. Este pegamento pega muy bien este tipo de material. Entonces ya hemos conseguido pegar los 14 discos en un montón. Estoy procediendo a ello. Los he pegado en tandas de 4 o 5, y aquí tenemos las 3 tandas, y ahora voy a proceder a pegar los tres, formando un gran sándwich de discos duros de ordenador portátil. Y ese es ni más ni menos que nuestro disco de Euler. En cuanto le pongamos estas gotitas, ya nos queda hecho el disco de Euler. Tarda muy poquito en secarse. Y ahora dejamos un poquito que se seque y vamos a usar para rodar el disco un espejo. Fijaros, esto tiene truco. Yo he usado un espejo de los de aumento. Es un espejo que tiene 3 aumentos, aumenta un poco, pasa un poco de espejo de maquillaje, pero esta hace que este espejo sea cóncavo, tenga una concavidad, por lo cual el espejo haga que el disco de Euler gire de mejor forma. Le voy a poner unas pegatinas para marcar y que veamos los dos tipos de movimiento que tiene el disco de Euler, que son el de rotación, que para eso pongo estas pegatinas, 2 pegatinas rojas. Vamos a hacer rodar nuestro disco de Euler y ahora os explico los dos movimientos que tiene. Es muy curioso el sonido que va emitiendo el disco al rodar, porque conforme se acelera al final aumenta la frecuencia del sonido y por tanto este se hace más agudo cada vez. Y podemos apreciar el movimiento de rotación, que lo vemos en el modo en que estas dos líneas rojas que he marcado van girando, marcando giros completos, y el otro movimiento, que es el de precesión, que es el movimiento que tiene el borde del disco al ir tocando la superficie del cristal. Y ahora otra toma desde una vista más horizontal, y en la que he conseguido más tiempo todavía de giro, ya que el secreto del disco de Euler no es lanzarlo muy rápido. Hay que lanzarlo bien, pero no hace falta imprimirle mucha fuerza. Este giro ha durado bastante más que el anterior. Y podéis apreciar también los movimientos de rotación y de precesión. Este movimiento, el movimiento del disco de Euler, es muy parecido al movimiento giroscópico, al movimiento de un trompo, de una peonza,
o en general de un giróscopo.